Bueno, yo me llamo Emanuel Cristian Juárez Cerón. Voy a hablar de qué es un esguince. Es un estiramiento o desgarro de los ligamentos, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan los huesos en las articulaciones. O también otra definición podría ser, es una lesión de ligamentos que unen dos huesos que forman una articulación. ¿Ok? Ejemplo, puse una imagen donde se puede ver la tibia y el peroné. Se observan los ligamentos. De mi lado derecho se ve el daño de los ligamentos y del lado izquierdo se ven unos ligamentos sanos. En la imagen se puede ver que es una lesión de grado 2. Más adelante se los voy a explicar. Causas del esguince. Generalmente los esguinces se producen cuando una articulación se mueve de una posición a una posición antinatural, ya sea por una caída, torcedura o algún golpe. Bueno, síntomas. Es el dolor articular o muscular, inflamación en la zona donde se tuvo la torcedura o el esguince, rigidez articular, o sea, hay una complicación al mover esa articulación, o sea, puede haber hasta algún dolor, hematomas, o sea, moretones en la zona y calor en la zona lesionada, o sea, se sentirá algo de calor en donde fue el golpe. Bueno, las clasificaciones, tenemos clasificaciones por grado 1, grado 2 y grado 3. No se los voy a leer, solamente voy a explicar lo que entendí. En el grado 1 dice, consiste en la distensión del parte del ligamento, o sea, solamente por lo que yo entiendo hay un estiramiento en el ligamento que no es tan severo. Puede ser que con una fisioterapeuta, con algunos ejercicios, con alguna terapia de frío, calor, no haya ningún problema y puede ser pues tratable. En el grado 2 consiste en la ruptura parcial de los ligamentos, o sea, parte de ese ligamento se va a romper. Sí puede ocasionar demasiado dolor o dolor intenso y restringe el movimiento de la articulación. Podría ser que puede llevar a alguna operación. Y el grado 3 es ruptura total del ligamento, o sea, es de ley que vas a tener que tener alguna operación, porque pues es muy complicado ya esa rotura de ligamento. Y bueno, el último punto es la prevención. Ejemplo dice utilizar calzado adecuado para las actividades a realizar. Ejemplo, eres un corredor, entonces necesitas los tenis adecuados para evitar alguna torcedura o alguna lesión. Realizar estiramientos al empezar cualquier actividad física, eso es una buena prevención. Evitar tacones demasiado altos. Tener un peso adecuado, porque ejemplo, si yo peso arriba más de 100 kilos, el estrés en mis articulaciones es muy alto. Y la alimentación, pues es claro, para no estar en un grado de obesidad. Y correr por superficies planas para evitar la supinación en la articulación del tobillo o el estrés en las rodillas. Bueno, el tratamiento varía de muchas cosas, o sea, puedes, ejemplo, puse los medicamentos, puedes mantener analgésicos, ejemplo, ibuprofeno y algunos a lo mejor suplementos como complejo B, que podría ayudar a acelerar ese procedimiento del esguince. Fisioterapeutas, ejercicios, o sea, poco a poco ir dándole movilidad a esa articulación, si no se quedaría demasiado tensa esa articulación. Debes de vendarla también inmediatamente, o sea, tener cuidado de eso. Leí que dice que debes de tenerla arriba, en elevación, esa extremidad, o sea, arriba del corazón,
mantenerla en un descanso total. Y si usas terapia, digamos, de hielo, tener cuidado a no ponerlo directamente en contacto con el piel porque puedes ocasionar quemaduras, sino ponerlo en tela y así evitar ese problema. Ejemplo, acá puse una imagen, se puede ver la articulación tibiotarsiana. Lo normal es el ligamento que se ve normal. El grado 1 pues hay una distensión, o sea, es algo muy normal, digamos. Y el grado 2 bueno, ya hay una ruptura parcial del ligamento. Y en el grado 3 es una ruptura completa del ligamento. Es lo más complicado que hay. Luxación. ¿Qué es luxación? Una luxación es la separación completa de los huesos que forman una articulación. Una articulación luxada permanece en este estado hasta que un médico lo vuelva a colocar en su lugar. En ocasiones se puede colocar por sí solo. Aquí podemos ver el desplazamiento de una rodilla y de un codo, la luxación que se puede observar en estas imágenes. Los síntomas que ocasiona una luxación es que los huesos pueden estar claramente fuera de su posición, la articulación puede verse deformada o curveada, un hueso puede sobresalir de forma normal, provocando que la piel que lo rodea se estire y se sobresalga. Los síntomas son el dolor, la hinchazón, la incapacidad para usar la parte lesionada, hematomas o decoloración y posiblemente la pérdida de la sensibilidad. Algunas causas de esto son pues, los accidentes, lo que ocasiona una luxación son los accidentes, las caídas, que se caigan, no sé, de una bicicleta, de una patineta y caigan mal, provoca una luxación, puede provocar que el hueso se desplace por sí solo al momento de cuando caiga. Eh, Esto puede crear unas complicaciones en las luxaciones. Eh, las complicaciones que puede causar es es que la piel se rompa o se lesiona y los vasos sanguíneos sean bueno, los vasos sanguíneos se rompan o los nervios, a menos que se reduzca de forma precoz y es propensa a lesionar los vasos sanguíneos y los nervios que se fracturan. Aquí podemos observar, bueno, en esta imagen podemos observar cómo el hueso sale de la piel, rompe la piel, que esto ocasiona que se pueda ver el hueso en la fractura, ¿no? Bueno, en la luxación. Aquí podemos observar en la imagen cómo se sale el hueso de la piel, ¿no? ¿Qué es una fractura? Es una ruptura generalmente en un hueso. O otra definición es la ruptura total o parcial de un hueso. Bueno, yo puse unas imágenes, unas radiografías de una P de tobillo, una lateral de tobillo, en el hueso, en el peroné, en la parte distal se ve una fractura simple. Más adelante explicaré los tipos de fracturas que hay. Tipos de fracturas. Fractura completa. El hueso se rompe en dos partes. Fractura en tallo verde. El hueso se rompe pero no se separa en dos partes. Es típica de los niños. Fractura simple. El hueso se quiebra por una parte. Fractura minuta. El hueso se quiebra en más de una parte o se astilla. Fractura abierta. El hueso sobresale a través de la piel. Fractura cerrada. Hay rotura pero no sobresale el hueso por la piel. Y estas son fracturas por estrés. Fracturas por debilidad. Por haber algún tipo de deficiencia ósea que debilite los huesos como la osteoporosis. Fractura por fatiga, a causa de una actividad exagerada y repetitiva. Es frecuente en los deportistas o en aquellas personas que realizan actividades de manera frecuente. Continuando con la exposición, tenemos el manejo de pacientes con fractura. Definamos una fractura como una condición médica en la que se produce una ruptura parcial o completa en la continuidad del hueso. En los casos más graves, este puede romperse en varios pedazos. Pueden ser el resultado de un golpe, la fuerza o la tracción de gran fuerza, o una lesión por traumatismos mínimos como consecuencia de ciertos trastornos que debilitan los huesos,
como la osteoporosis, osteopenia, la enfermedad celíaca no diagnosticada, el cáncer óseo, la artrogénesis imperfecta, en cuyo caso se denomina fractura patológica. Los tipos de fracturas. Entre los diversos tipos de fracturas óseas se encuentran los siguientes. La oblicua, fractura en un ángulo con el eje. Conminuta es la fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños. En espiral, la fractura está dispuesta alrededor del eje del hueso. La compuesta o abierta es la fractura que rompe la piel. Politraumatizado se define como aquella persona que sufre un traumatismo múltiple con afectaciones de varias regiones anatómicas u órganos. El policontundido. Los pacientes policontundidos son aquellos que presentan varias lesiones que, aunque hayan ocurrido de manera simultánea, evolucionan independientemente unas de otras y no va a poner en riesgo la vida del paciente. La diferencia entre estas dos es que implican entre el politraumatizado y el policontundido es la gravedad que presenta ante las lesiones que puedan llegar a poner en riesgo la vida del paciente. El triaje o cribado o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de urgencias y de desastres. Evalúa las prioridades de atención privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Tenemos 5 niveles de urgencia. En el número 5 se encuentra de color azul, sin urgencia. Este tiene un tiempo de espera de 4 horas. El número 4 es una urgencia menor, es de color verde y el tiempo de espera es de 2 horas. En el nivel de urgencia número 3 tenemos el color amarillo, que es una urgencia. La atención tiene el tiempo de espera es de 60 minutos. El nivel de urgencia número 2 es una emergencia, es color naranja. Tiempo de espera es de 10 a 15 minutos. El nivel de urgencia número 1 es la resucitación, que es de color rojo. El tiempo de espera es atención de forma inmediata. La información se obtiene del paciente, entra en la exploración, que puede ser por familiares, testigos del traumatismo. Es básica en la orientación de la lesión, recoge y anota la historia clínica. También hay actividad que se realiza en este momento, los mecanismos de producción y magnitud de la fuerza del golpe, los sitios de impacto, la patología previa al accidente, pérdida de la funcionalidad del miembro y hallazgos iniciales, ya sea por la posición o el sangrado. En la inspección vamos a comparar miembros, las simetrías de tamaño, de posición y las angulaciones anómalas, los signos externos visibles, signos de contusión, ya sea en la rótula, el fémur, cadera o pelvis, las abrasiones, las laceraciones y las tumefacciones, que estas pueden ser iniciales, luego aumentar. Acciones antiálgicas, esta es la que será la que el paciente tome para disminuir su dolor. En la valoración del miembro tenemos anomalía de posición, anomalía de tamaño y signos externos. Después tenemos la palpación. Vamos a tomar los pulsos en las extremidades distales a la lesión. Si el paciente está consciente, vamos a ver sus zonas de sensibilidad, la movilidad paradójica o crepitación solo con pacientes sedados e inconscientes. Las alteraciones de sensibilidad por afectaciones neurológicas. Esto puede afectar la sensibilidad y la crepitación del foco. Hay 3 opciones principales para el tratamiento de fracturas. Uno es la inmovilización de la férula. Se coloca la férula para evitar más movimiento en la zona afectada. Reducción abierta o fijación interna.
Se colocan aquí varillas de metal, tornillos y placas fijas. Bueno, a continuación les mostraré unas imágenes de los tipos de fracturas. Tipos de fractura, bueno, como podemos ver, hay una en tallo verde, que es la que es común en los niños. La minuta, que es cuando se astilla. Y pues una simple, o sea, cuando es de un solo hueso, ¿no? Puede haber expuesta e interna también. Bueno, sus síntomas es deformación de la zona, hinchazón, hematoma o sangrado en la zona afectada, entumecimiento y hormigueo, movimiento limitado o incapacitado, fiebre en algún caso que aparezca hematoma o sobreinfección. Bien, el tratamiento. Una persona que ha tenido una fractura es muy importante que tenga el menor movimiento posible, ya que puede causar complicaciones o mucho más dolor en la persona. Bueno, en caso de que la fractura sea abierta, es necesario intervenir rápidamente para evitar que se infecte. El médico que está a cargo de ese paciente realizará una radiografía dependiendo qué parte anatómica es la que él sospeche que está la fractura. Él se dará cuenta cuáles son los huesos dañados, cómo tratarlos. Si no hay necesidad de insertar un clavo, el hueso se recompondrá de forma pues natural. Pero si en ese caso fue una fractura muy grave, pues bueno, tendrá que ser operación y ya tendrán que hacer, bueno, lo tendrán que unir, no sé, mediante placas, tornillos, agujas, alambres, etc. Bien. La prevención. Bueno, en la prevención tenemos que tener una actividad física, claro, moderada, con que no involucre demasiado riesgo en las articulaciones, en huesos, que no sean de alto impacto esas actividades al realizar y hacerlos con una biomecánica pues adecuada. Otra sería la suplementación, calcio, alimentos, o sea, básicos, proteínas, carbohidratos, grasas, toda una alimentación saludable. Otra prevención sería tener el equipo adecuado para hacer alguna actividad física, en ejemplo, niños, no sé, cuando patinan. Tener las rodilleras, las coderas, el casco, para evitar cualquier fractura grave. Bueno, tener también la prevención de cuidar a las personas mayores, tener el trato hacia esas personas para cuidarlas de que no caigan, se resbalen o algo. Y dejar el alcohol y el cigarro porque puede perjudicar al hueso en sí. Bien, para la técnica de inmovilización de una víctima se debe de tener en cuenta 1. Localización del paciente y accesibilidad a la víctima, si no está en un área de riesgo o algo por el estilo. Número de víctimas, posición que ocupan y situación clínica. Si se trata de un vehículo, mecanismo del accidente, deformidades y riesgos añadidos. Y último punto, disponibilidad de materiales especiales de rescate. Como ejemplo, ahorita daré algunos materiales especiales de rescate que serían los básicos que deberían de tener. Bueno, yo me llamo Emanuel Cristian Juárez Cerón. Les voy a hablar de inmovilización del paciente con fractura.
Tiene como objetivo disminuir la lesión primaria y evitar el progreso o aparición de la lesión secundaria. En sí es como el concepto. Se puede decir que también es, además de evitar el dolor, el shock, disminuir el daño a tejidos cercanos de la lesión, disminuir el sangrado, limitar el efecto iatrogénico y corregir la deformidad. Bueno, les puse unas imágenes. Acá se ve el collarín cervical tipo Filadelfia. También tenemos un inmovilizador de cabeza. Tenemos la férula espinal tipo Kendrick. También les puse la férula neumática, la férula de tracción, el cinturón pélvico y el colchón de vacío. Son unos de los básicos que pues se deben de tener. Técnicas de movilización de pacientes con fractura. Tenemos que tener claro que una fractura es la pérdida de solución de continuidad de una superficie ósea, es decir, la rotura de un hueso, y puede ser total o parcial, con 2 o más fragmentos. Signos y síntomas: dolor intenso en el sitio de la fractura, sensibilidad a la palpación, inmovilidad parcial del miembro lesionado, pérdida de forma o dirección, acortamiento de la extremidad, incapacidad funcional y hemorragia. Las férulas es un aditamento muy útil para la inmovilización de fracturas. Estas permiten que no empeore la fractura u ocasione secuelas importantes. Existen varios tipos de férulas, por ejemplo la de cabestrillo. Inmoviliza la extremidad con un lienzo de aproximadamente 45 por 45 centímetros. También está la férula anatómica. Inmoviliza una extremidad fracturada valiéndose de otra extremidad, por ejemplo, un dedo con otro dedo, una pierna con otra pierna, un brazo con el tórax. También existe la férula blanda. Esta envuelve una extremidad para inmovilizar la fractura por medio de almohadas, cojines, cobertores, etc., que se fijan con vendaje o tela. También la férula rígida inmoviliza una fractura con periódico o tablillas en partes posteriores, anteriores de la fractura. Se fija con un vendaje o alguna tela. El manejo de urgencia. El primer respondiente debe de realizar una correcta inmovilización, evitando afectar más las fracturas y funcionabilidad de la extremidad, ya que en cualquier extremidad donde se sospeche que hay una fractura, se debe de inmovilizar la parte afectada en la posición en la que se encuentre. Inmovilizar las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. Colocar una férula por debajo y otra por arriba de la fractura. No apretar demasiado para no entorpecer la circulación de la sangre. Existen riesgos de fracturas. El primer respondiente debe tener en cuenta que el mal manejo de la fractura y una errónea colocación de la férula puede ocasionar secuelas importantes, entre ellas hacer una fractura expuesta, lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos, producir defectos en la movilidad de la articulación, infección y lesionar la médula espinal.
Politrauma: paciente que sufre lesiones externas e internas que involucran uno o más órganos y sistemas causados generalmente por un mecanismo externo que pone en riesgo la vida. El enfoque inicial del paciente politraumatizado. Los principios básicos del manejo del paciente son una valoración rápida, el manejo apropiado de la vía aérea, el control eficiente de alguna hemorragia, estabilización de una fractura y la iniciación del reemplazo del volumen sanguíneo perdido y una evacuación rápida y segura a un centro hospitalario. Hay 3 tipos de politraumatismos. El primero es politraumatismo leve, politraumatismo moderado y el último es de severo a grave. El politraumatismo leve es de pacientes cuyas lesiones son superficiales, contusiones sin heridas ni fracturas. El moderado con lesiones o heridas que generan algún tipo de incapacidad funcional mínima, pero sobre todo es vital identificar el siguiente tipo de politraumatismo. El politraumatismo severo o grave es la obstrucción de la vía aérea, la permeabilización o la intubación ortotraqueal. Fracturas maxilofaciales, mandibulares, intubación, entre otras. Esta es una imagen de un paciente politraumatizado. Los cuidados de manipulación de sondas y catéter. Un catéter se utiliza sobre todo para distribuir o extraer los fluidos del cuerpo y una sonda es un tubo flexible empleado para introducir o drenar líquidos, gases con fines de diagnósticos. Mecanismos de lesión de columna. En estos intervienen varios factores, como magnitud de la fuerza, velocidad, vector de la fuerza, compresión, distracción, flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Clasificación de lesión de columna. Existen 3 tipos y las clasificamos como tipo A, tipo B y tipo C. En el tipo A encontramos fractura no estructural menor, compresión de cuña, separación, división, estallido incompleto, estallido completo. Fractura no estructural menor. Como podemos ver en esta imagen, las fracturas se encuentran en las apófisis espinosas o transversas. En la fractura de compresión de cuña, como podemos observar, se da en la base inferior o superior del cuerpo de la vértebra. En la fractura de separación, división, como podemos observar, es en el cuerpo de la vértebra, un corte o una fractura sagital. En la fractura estallido incompleto, podemos observar que el cuerpo de la vértebra en la base superior es donde sucede la fractura y, como dice su nombre, incompleto, no alcanza a fracturarse la parte inferior de la base del cuerpo de la vértebra. En esta fractura estallido completo, como podemos ver, el cuerpo de la vértebra completamente está fracturado en varias partes. En la tipo B encontramos disrupción de la banda de tensión transósea o fractura oportunista, disrupción de la banda de tensión posterior e hiperextensión. En la fractura, disrupción de la banda de tensión transósea o fractura oportunista, nos podemos dar cuenta en esta imagen que la fractura viene como si fuera un corte transversal, desde la apófisis espinosa hasta el cuerpo de la vértebra. En esta fractura, disrupción de la banda de tensión posterior, nos podemos dar cuenta que en la parte superior, en la parte inferior del cuerpo de la vértebra, puede ser donde se lleva a cabo la fractura, pasando por la apófisis articular o los pedículos,
y puede llegar hasta la apófisis transversa o la apófisis espinosa. En esta fractura hiperextensión nos podemos dar cuenta que puede ser la fractura del disco o de una parte del cuerpo de la vértebra. Y por último, en la tipo C no hay subtipos. Como consecuencia de la dislocación entre los segmentos craneales y caudal, son posibles varias configuraciones en diferentes imágenes, en combinación con subtipos A si es necesario. En la tipo C pueden ocurrir este tipo de fracturas, que la columna o las vértebras se encimen o cambien ligeramente de posición o estén separadas. Lesiones de columna vertebral. La columna vertebral puede producir lesiones que afectan la médula espinal y las vértebras. Las lesiones de la médula espinal pueden ser completas o incompletas. La lesión de la médula espinal, durante un año típico se producen alrededor de 1.200 lesiones medulares en el Estados Unidos o 40 casos por millón de personas por año. La causa más común de las lesiones de la médula espinal son accidentes automovilísticos, caídas. El resto de las lesiones de la médula espinal contribuyen a agresiones, deportes o accidentes laborales. Eh, la mayoría de los pacientes son varones y de aquí podemos ver la lesión medular completa. Como ya lo mencionaba antes, la lesión medular completa conduce a parálisis inmediata, completa y flacidez y flacidez, incluida en la pérdida del tono del esfínter anal, pérdida de toda la sensibilidad y actividad refleja difusión autónoma por debajo del nivel de la lesión. Eh, la lesión de medular incompleta. En la lesión medular incompleta se produce una pérdida motora y sensitiva, incompleta y reflejo tendinoso. Profundo puede ser hiperactivo. La pérdida sensitiva y motora puede ser permanente o temporal según la etiología. La función puede perder brevemente por la conmoción o de forma más duradera de una contusión o de una laceración. Eh, esto no, bueno, la lesión medular incompleta no tiene un riesgo, pero a veces o en ocasiones puede ser que la parálisis no sea permanente, ¿no? O sea, simplemente sea temporal. Eh, las lesiones vertebrales, en las lesiones vertebrales las fracturas que pueden comprender el cuerpo vertebral, la lámina y los pedículos y también las apófisis espinosas y las articulares y las transversas, luxación que afecta típicamente las carillas articulares, subluxaciones que pueden involucrar una rotura de ligamento sin lesión ósea. En el cuello, las fracturas de los elementos posteriores y las luxaciones pueden causar síndrome que asemejan una un, aún en las arterias vertebrales y determinan un síndrome similar a un ataque cerebrovascular del tallo encefálico. Las lesiones de cola de caballo también se pueden encontrar estas, que es la parte más inferior de la médula espinal, cono medular, suelen encontrarse al nivel de la vértebra L1. Los nervios espinales por debajo de este nivel constituyen a la cola de caballo. En consecuencia, los hallazgos de las lesiones vertebrales por debajo de este nivel pueden simular las lesiones de la médula espinal, en particular el síndrome del cono medular. Vamos a definir el paciente con diagnóstico de politrauma. El paciente con politrauma es un paciente grave que presenta 2 o más lesiones con alto grado de riesgo de pérdida de vida o secuelas. El ATLS, que es el Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos, ofrece un esquema sólido para la evaluación del tratamiento, la educación y el control de calidad. Tiene como característica ser coherente, medible y producible.
Se puede verificar el grado de conciencia mediante la escala Glasgow, y estas alteraciones pueden ser por la disminución de la refusión cerebral, hipoglucemia, alcohol o lesión traumática en el sistema nervioso central. En la escala de coma de Glasgow tenemos apertura de ojos. Este debe responder ya sea al dolor, a la voz o espontáneamente. En la respuesta motora puede ser en extensión anormal, flexión anormal, solo se retira, localización del dolor y cumple órdenes. En la respuesta verbal, a quien no responde, sonidos incomprensibles, palabras inapropiadas, si está confuso o está orientado. La movilización del paciente con lesión de columna. La técnica de volteo para pasar a un paciente de decúbito prono a decúbito supino. El rescatador número 1 debe de ser el más experimentado y se tendrá que situar en la cabeza del paciente. Va a liderar la maniobra, se encargará en todo momento de la estabilización de la cabeza y el cuello, de modo que no se doble ni se mueva tanto. Sujetará la cabeza del paciente como se indicó en el artículo anterior, pero teniendo en cuenta que deberá colocar los brazos calculando el giro para evitar cruces que imposibiliten la maniobra al rodar al paciente. Va a determinar el lado hacia al que rotarán al paciente en función de las lesiones en espacio disponible, etc. Técnica de movilización con camilla de cuchara. La técnica de colocación. Primer punto importante es ajustar las palas a la longitud del paciente con los anclajes telescópicos, poniendo la camilla en paralelo al paciente. Separar las dos mitades, la parte más ancha recogerá la cabeza y el tronco y la más estrecha las piernas. Introducir cada una de las palas por un lateral del paciente mediante un mínimo volteo, primero a un lado y después al otro. Vamos a cerrar la camilla, primero la cabeza y posteriormente los pies, con cuidado de no pellizcar el pie del paciente. Vamos a comprobar el correcto cierre por el riesgo que conlleva el abrirse durante el traslado y lo que provocará la caída del paciente y que se agraven más sus lesiones. Las técnicas de colocación del collarín. Vamos a realizar una valoración inicial de ABC, como ya se había mencionado anteriormente, para descartar lesiones vitales o signos con expresión en el cuello que no puedan ser valorados tras colocar el collarín. Vamos a colocar la columna cervical en posición neutra, salvo en los casos en el que se produzca dolor, bloqueos o déficit neurológicos en la movilización a esta posición, donde no será posible la colocación del collarín. Vamos a elegir el tamaño del collarín adecuado y nos vamos a ayudar con otro rescatador que sujetará firmemente la cabeza apoyándose en los resaltes óseos. Vamos a retirar la ropa o adornos que puedan interferir en la colocación del collarín. Vamos a tapar las heridas del cuello con cobertura aséptica previamente a la colocación del collarín. Vamos a fijar el collarín con las sujeciones intentando no comprimir en exceso el cuello del paciente. Lesiones que ponen en riesgo la vida de un paciente con politrauma. En este caso vamos a ver la mortalidad en el paciente politraumatizado. Se sabe que tiene una distribución temporal primordial, inmediata, precoz y diferida. La inmediata ocurre instantáneamente a los pocos segundos o minutos y es debida a lesiones incompatibles con la vida, tales como lo es las lesiones encefálicas severas, del tronco cerebral, medular alta, lesión cardíaca o un desgarro de grandes vasos. La precoz ocurre en las primeras 4 horas tras el ingreso y se debe fundamentalmente a dos causas: un shock hemorrágico y un severo.
Las diferidas, o también bien conocidas como tardías, ocurre en días o semanas tras el ingreso de vidas, principalmente como consecuencia de lesión cerebral, fallo multiorgánico y CIRS. Las lesiones encefálicas, como se habían mencionado, son producidas por el desplazamiento y distorsión de los tejidos neurales en un impacto. El encéfalo no puede comprimirse, solamente flota en el líquido cefalorraquídeo y en el espacio subaracnoideo. Es capaz de cierto movimiento antero-posterior y al signo sagital superior y lateral. La tienda y hoz del cerebro también restringen el movimiento. La lesión cardíaca es cerrada en un traumatismo torácico cerrado que causa confusión en el músculo del miocardio, la rotura de una cámara cardíaca o la rotura de una válvula cardíaca. A veces, un golpe en la pared anterior del tórax provoca un paro cardíaco sin ninguna lesión estructural. Las manifestaciones varían con la lesión. La contusión miocárdica produce ser menor y asintomática, aunque puede estar presente. Puede presentar taquicardia y algunos pacientes desarrollan anomalías de la conducción y o arritmias. La ruptura ventricular suele ser rápidamente letal, pero en los pacientes con lesiones más pequeñas, sobre todo en las cavidades derechas, pueden sobrevivir y presentar un taponamiento cardíaco. Esto se debe a la rotura de la aurícula. Puede manifestarse en forma más gradual. La interrupción de la válvula puede ocurrir causando un soplo en el corazón y en ocasiones manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Esto se presenta con disnea, crepitantes pulmonares y a veces hipotensión, que puede desarrollarse bastante rápido. La conmoción cardíaca es un paro cardíaco repentino que le sigue un golpe en la pared anterior del tórax en pacientes que no tienen cardiopatía estructural o preexistente o traumática.